Buenos días, bienvenidos a Los Asesores, este espacio donde te ayudaremos a resolver todas las dudas e inquietudes en materia jurídica que normalmente se presentan en nuestra vida cotidiana. Este espacio en donde a través de un WhatsApp o de vía telefónica estaremos recibiendo todas las inquietudes que tú tienes. Ya te vamos adelantando el WhatsApp 449-185-1219. En este espacio te traemos a los mejores abogados de Aguascalientes para que tú tengas la comunicación directa con ellos. El día de hoy iniciamos con tema de pensión alimenticia y es por ello que te presento a nuestros invitados en materia familiar. Ellos son, bienvenidos a cada uno de ustedes, la licenciada Maritza Cano, bienvenida. Gracias. Licenciada Rebeca Bernal, Muchas bienvenida. gracias. Y licenciado Carlos Garibay, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ya tenemos el primer caso. Esto nos lo hacen llegar. Tenemos una serie de casos que tenemos aquí en la mesa y que iremos eligiendo de conforme va surgiendo y va desarrollándose el programa. Ya estamos listos con la primera. Entonces, los voy a leer tal cual. Es un matrimonio de 10 años con 2 hijos que se han separado. Ella se queda con la custodia de los menores. Él deja a la mujer y comienza una nueva vida, ambos ya en este momento con una nueva relación. Comienza la pareja a desentenderse de los menores e inclusive argumenta tener una duda de su paternidad para no pagar esta deuda. La cliente tiene miedo a que si llegara a tener un nuevo hijo con su nueva pareja, no quiera atender a sus otros hijos como, en este caso, cómo debe hacer. Iniciamos, licenciada. Hola, mucho gusto. Bueno, aquí iniciando este nuevo programa. Qué bueno que se saque la gente y con estos casos. Mira, estos casos son más habituales de lo que podemos imaginar. En este caso, bueno, la señora tiene que tener la plena seguridad que mientras el señor trabaje, ella va a un juzgado y tramita su juicio de pensión alimenticia. En este caso, pues la pensión alimenticia no nada más son alimentos, la gente está completamente confundida. Piensan que ya con el solo proveer la comida ya está cumplida esa cuestión, sino que también incluye sus esparcimientos, su educación, su vestir, los zapatos. Por supuesto que estos juicios, por solo hecho de ser menores de edad, el juez tiene que ordenar que se les otorgue la pensión. Obviamente hay que primero acreditar, aquí lo más importante es la capacidad económica. Respecto a lo controversial de un niño, bueno, si él fue voluntariamente a reconocerlo al registro civil, es muy difícil que proceda un desconocimiento de la paternidad. Entonces, mientras eso no suceda, lo puede hacer, pero hasta ahorita los jueces han estado confirmando que si tú reconociste a un hijo, o sea, tienes la obligación de mantenerlo porque se tiene que atender al interés superior del menor. Independientemente ya de la prueba de paternidad como tal, o sea, ya hubo un reconocimiento anteriormente. Ante el registro civil. Nos ha sucedido en algunos casos y hasta el día de hoy todos nos los han confirmado diciendo que si el papá voluntariamente acudió al registro civil a reconocer y aceptar su paternidad por el beneficio del niño, esta no se puede revocar, a menos de que él no haya estado presente, y es cuando cabe la figura de que pudiera controvertirse la situación de paternidad. Pero mientras no suceda eso y hasta que no se dicte una sentencia en contra, él está obligado a dar una pensión alimenticia para sus hijos. Exacto, ya hubo un reconocimiento conforme a conciencia, ¿no? Y aquí es importante mencionar que cada abogado tiene su propia estrategia y cada abogado tiene sus propias herramientas para defender cada caso. Licenciada Bernal, ¿cómo aplicarías en este caso? Bueno, en este caso hay que ver, hablan de una separación, pero seguramente hay un convenio de divorcio. Y en el convenio de divorcio, porque ya hablan de una custodia. Entonces habrá que ver si hay bases sentadas en el convenio de divorcio para poder reclamar el pago de los alimentos en el momento en que se empieza a desentender del pago de los alimentos de los menores. Y pues en este caso la mujer no tiene por qué tener una
ningún temor de que vaya a cambiar la situación por el hecho de que ella rehaga su vida y tenga un nuevo hijo, porque no tiene nada que ver con los hijos anteriores del matrimonio. Y en su caso tendrá expedito las acciones legales correspondientes en vía de alimentos o de ejecución de convenio para poder reclamar el pago de sus alimentos. ¿Cuáles serían las principales acciones o recomendaciones que harías en este caso, licenciado Garibay? Miren, en este caso yo creo que primeramente tendríamos que ver de dónde surge esta custodia o esta situación que ellos tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que es los ciudadanos que no tienen tanto conocimiento legal piensan que por el hecho de detentar a los menores o que vivan con ellos, ya detentan la custodia o ya tienen la custodia. Y no es así. Desafortunadamente, forzosamente tiene que haber una declaración judicial, ya sea por medio de un convenio o por medio de una sentencia judicial para que se detenten estos derechos de custodia. Una vez que se cuenten con estos derechos de custodia, ahora sí podrían iniciar los procedimientos, bueno, independientemente, incluso sin tener estos derechos de custodia, podían iniciar los procedimientos de pensión alimenticia. Algo que sí debemos de tener muy en cuenta es que tanto el procedimiento de pensión alimenticia como el procedimiento de desconocimiento de paternidad son completamente diferentes, son vías completamente diferentes. Entonces, mientras un juez no haya declarado un desconocimiento de paternidad, el padre que se encuentra en el atestado de nacimiento o en el acta de nacimiento es quien va a estar obligado a otorgar esta pensión alimenticia. Y lo hemos platicado que muchas veces se piensa que al deslindarse o meter este juicio que es a la par, que ya no lo dejan bien claro, se va a detener el otro, ¿no? Entonces a veces se utilizan estas herramientas o incluso se pierde el trabajo o se le pide al patrón que se le pague en efectivo para no comprobar. ¿Esto pasa mucho? Uy, más de lo que te imaginas. Nos pasa de que apenas les llega la notificación de los alimentos y nos ha sucedido, yo creo que aquí a los licenciados no podrán negarlo, que nos renuncian al trabajo. Entonces aquí la finalidad es no darle pensión a los niños o esconden sus ingresos. O sea, hay muchas maneras. La ventaja es que no nada más es por la vía familiar por donde se puede llegar a regular esta situación, sino que también existen las leyes penales, que es la obligación de dar alimentos a tus hijos. O sea, esto es un delito si tú no quieres cumplir con ese pago de pensión. Y así lo ha reconocido la ley, o sea que aquí la idea es proteger a la familia, así como está, y principalmente a los menores. Y finalmente, antes de irnos al corte, ¿qué puntos claves, licenciada Bernal, tenemos que tener en cuenta? Parece un caso particular, pero dentro del mismo particular hay muchas dudas e inquietudes. ¿Qué tiene que tener bien claro el cliente para poder iniciar ante una asesoría, por ejemplo? Pues debe tener claro cuáles son sus dudas, especialmente, para saber en dónde está sentado. O sea, tiene que exponernos de pe a pa la situación para poder nosotros decirle si está ejerciendo una custodia, si no la está ejerciendo, si ya hay un convenio, una sentencia que declare cuál es el monto que por alimentos se debe de entregar, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus necesidades en relación a la situación en la que está inmerso en ese momento. Entonces sí tendrían que ser muy claros al momento de exponernos la situación. Y parece obvio lo que dices, tener bien claro, porque incluso yo veo un tema de confianza, porque a veces no les dan toda la información que hay alrededor de un caso. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. Y muchas veces, pues bueno, se acercan ellos para tener una asesoría, no son peritos en la materia, para eso estamos nosotros, pero sí hay mucho desconocimiento justamente por esta costumbre que hay de la vecina me contó que su prima llevó este asunto así y a ella le resolvieron así, así, así. Aunque existe un procedimiento para entablar los juicios y interponer las acciones, ya sea por alimentos, por custodia, todos los casos tienen una particularidad. Ningún caso se parece a otro. Por eso es muy importante que al momento que acudan con su asesor jurídico le hagan una síntesis, pero muy clara de todo lo que hay alrededor, porque cada caso es muy particular y habrá que atender a esas particularidades para poder establecer una estrategia. Y yo creo que con esta premisa básica, que su caso es único y que literalmente su amigo y de confianza va a ser su asesor jurídico, para que usted pueda ir entendiendo y que lo puedan ayudar adecuadamente. Mientras tanto, agradecemos, ya estamos recibiendo sus mensajes de WhatsApp. Les recordamos el número de contacto 449-185-1219, en donde estamos recibiendo sus dudas, inquietudes o cualquier duda del caso. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos a más de Los Asesores.
Una característica de la separación de bienes es que los bienes que se adquieren a partir de la fecha del matrimonio hasta la conclusión pertenecen a ambos siempre y cuando en un incidente para liquidar la sociedad conyugal el juez lo determine. Tienes derecho de hasta el 50% de esos bienes. Continuamos con el programa de Los Asesores, este espacio para resolver tus dudas e inquietudes en materia jurídica. Les agradecemos que nos manden sus casos a través del medio de WhatsApp 449-185-1219, de una manera muy sintetizada para poderlo leer y que nuestros abogados expertos nos ayuden a esclarecer más puntual estas dudas. Y precisamente regresando con el primer caso que tuvimos en el bloque anterior, me gustaría que nos hiciera una acotación final, licenciado Garibay. Especialmente sabemos que cada caso es un mundo de información, un mundo de estrategias, pero yo creo que este sí es algo importante que nos quisiera comentar. Claro, bueno, aquí hay algo muy importante que la televidencia tiene que saber. No existe un tabulador, no existe alguna regla específica para determinar los alimentos. Siempre lo van a determinar de acuerdo a las necesidades del menor y de acuerdo a las posibilidades del deudor. A un deudor que en este caso tenga un salario de 4,000 pesos quincenales, no le podemos fijar una pensión alimenticia de 8,000, 9,000 pesos. ¿Por qué? Porque su salario no se lo da.
Algo que también deben de tomar muy en cuenta es en este caso el estilo de vida. Algo que sí va a tomar en cuenta el juez al momento de fijar una pensión alimenticia va a ser el estilo de vida. Si el menor trae un estilo de vida alto en donde a lo mejor va a escuela particular, donde va a clases particulares de fútbol, básquetbol, lo que ellos determinen, el juez está obligado a dictar una sentencia por lo menos en donde se contemplen el mismo estilo de vida. Por eso es muy importante que tengan en cuenta que cada caso es particular, porque el misma pensión alimenticia, a lo mejor del 20% que recibió mi vecina, no va a ser el mismo 20% que yo voy a recibir. Que esas son las particularidades que nos comentaba la licenciada Bernal. Y precisamente, si me permiten, voy con el segundo caso. Este es: buen día, mi hija dejó de trabajar. Ya vive con su nueva pareja y se ha desentendido de sus hijos, que nos dejó en custodia a mí y a mi esposo. Antes nos daba al menos 500 pesos para los 2 niños. ¿Qué podemos hacer? Estoy en el entendido que son los abuelos de los niños. Mira, aquí en esta situación, el caso no es como muy específico y no, yo lo que quiero entender es que es una custodia de hecho. O sea, generalmente Perdón, exacto. ¿Qué es una custodia de hecho? Mira, es una custodia donde un juez no ha determinado que los abuelos, en este caso, entiendo que es la abuelita, es la que se tenga que quedar con el hijo. O sea, no hay una sentencia. Un factor legal. No hay una sentencia, un convenio donde digan que la abuelita va a tener. De buena fe, y te quedas con los niños. Créeme que esta situación sucede muchísimo en los municipios. Sobre todo hasta con la gente que se va a Estados Unidos. Pasa mucho de que los abuelitos son los que terminan quedándose, cuidando a los niños y se van, y a veces ni siquiera dejan quién se va a quedar con los niños, sino que ellos se van, te encargo a mi niño y pues cuídalo. Entonces, entendemos aquí que hay una custodia de hecho, pero vamos a suponer que la chica, la mamá del niño, se encuentra aquí en Aguascalientes, ¿verdad? En ese caso, pues los abuelitos, al tener a los niños, sí pueden pedir la pensión, porque ellos son quienes están cuidando. Obviamente, todo esto va a estar sujeto a que lo acrediten ante un juez. O sea, hay que acreditar esa situación de... O sea, la primera recomendación es sí entender el tema legal. ¿Quién se hace cargo realmente de las necesidades del niño? Porque vamos a suponer, ellos hablan de unos 500 pesos. Sabemos bien, no sabemos esos 500 pesos. Si son al día, a la semana, pero generalmente, vamos a ser como muy generosos y a lo mejor son a la semana. Lo dudamos, ¿verdad? No se alimenta honestamente un niño. Además, la obligada no solo es la mamá, también hay que ver la situación, si también cuenta con su papá y si está localizable y si está, está determinado el papá, ¿verdad? También esa sería una situación. Es la misma situación, tienen derecho los niños a un menor, pero aquí la cuestión es que hay que acreditar que efectivamente los niños sí están al cuidado de ellos y ya se hace controversial y como decimos, el asunto es como muy abierto como para dar las especificaciones. Pero el primer paso sería acercarse con un experto para hacerlo, porque a partir de aquí también hay implicaciones legales posteriores, ¿no? Entonces, lo primero es legalizar esta custodia. Ya me voy a ir a los casos que nos están mandando por WhatsApp. Muchísimas gracias por su respuesta a este programa. Licenciada Bernal, buen día, excelente programa, gracias por crearlo. Una pregunta con respecto a la pensión alimenticia, ¿hasta qué edad se puede solicitar? Ok, en Aguascalientes el Código Civil se reformó hace algunos años para establecer que los infantes tienen derecho a una pensión alimenticia desde que nacen hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando un grado acorde a su edad. Entonces, la obligación se va hasta allá, por parte de papá y mamá, que son generalmente los obligados naturales y conforme a la ley para otorgar los alimentos. O sea, una persona que está estudiando una maestría y ya tiene 26 años, todavía puede. No, de 26 años ya no. Hasta 25. Porque se topa a los 25. Perfecto. Porque se entiende que una vez que terminan su primer grado académico, que sería la licenciatura, tendrán ya posibilidades de empezar a desarrollarse. Y ya entonces no necesariamente tendrá que irse hasta los 25 y no necesariamente tendrá que incluir los estudios de posgrado.
No sé si me dejas abonar solo Sí, claro. un poquito a lo que dijo la licenciada. Nosotros hemos tenido casos donde incluso logran la licenciatura y hay ciertas carreras que te requieren que para poder ejercerla tienes que tener un título donde te faculte a poder hacer uno. El más común es el de medicina, derecho, educación preescolar. Yo desconocía porque pues dices no se requieren, hay muchos maestros que a veces están trabajando. No, es exigencia de la profesión, o sea, de algunas profesiones que cuentes con el título. Entonces muchas veces pues no se obtiene el título, se retrasa y todo eso. Entonces la pensión, si él está dentro de la edad que comenta la licenciada, va a tener que seguir cumpliendo con la pensión. Obviamente, sí me gustaría también comentarles que a veces los papás dan, como tú dices, por confianza, entendido que la pensión se va a suspender. Si por la confianza no se llevan bien, yo les recomendaría que sí busquen a un especialista porque hay que concluir esa pensión ante el juzgado. Y obviamente esto puede ser a través de un convenio o puede ser a través incluso de un juicio que se llama incidental para terminar la pensión alimenticia. Muy bueno. Igual también, perdón, si Sí, me claro. permiten abonar también a este tema, la pensión alimenticia no solamente quiere decir que va a ser factible para personas que cursan la licenciatura, no. También es para cualquier persona que tenga un arte o un oficio. Mientras concluya esta situación, ellos tienen derecho a percibir una pensión alimenticia y no siempre va a generarse, bueno, ahora sí que difiero en esa parte con mis compañeras referente a hasta los 25 años. Si, por ejemplo, ellos terminan su licenciatura antes de los 25 años o, en su defecto, el arte u oficio que ellos estudien antes de los 25 años, va a ser hasta que ellos tengan un título profesional o una cédula profesional que les permita ejercer su carrera profesional. Para ya poder suspender lo que es la y pensión. de aquí me voy y sigo con usted, licenciado Garibay, en el tema incluso de condiciones médicas especiales, ¿no? También. Correcto. Cuando son condiciones médicas especiales, en este caso si están determinadas y si son permanentes, la responsabilidad va a ser permanente. O sea, ahí no hay suspensión, no hay límite. No hay el tope de 25 años. También esto es importante aclararlo. Sí. Me voy a la siguiente pregunta con la licenciada Bernal. Buenos días, excelente programa para resolver las dudas que se tienen. Tengo una pregunta. ¿Se puede pedir cuentas de en qué se usa la pensión alimenticia? ¿Cómo tengo la seguridad de que el dinero se utilice de manera correcta? Una pregunta sobre todo para el que otorga la pensión. Sí, la pensión se entrega en administración a quien tiene la custodia generalmente. El código sí prevé que se pueda el juez de oficio, incluso a través de peritos, establecer cómo se está gastando esa pensión o cómo se está aplicando esa pensión, si es en beneficio de quien tiene el derecho de percibirlo o no. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido el criterio vía jurisprudencial en el sentido de que no es posible pedirle una rendición de cuentas al administrador de la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque en esa petición viene implicada la violencia económica, el tratar de controlar cómo se está gastando el dinero. O sea, es una forma de violentar especialmente a la mujer en este caso, que es generalmente la que se queda a cargo y a la administración de la pensión, y ya no se puede pedir una rendición de cuentas en relación a lo que se está gastando, que tampoco les conviene, porque honestamente si piden una rendición de cuentas, les va a salir que gastan muchísimo más, 3 veces más de lo que dan de pensión alimenticia. Entonces, pues muy, muy interesante la respuesta. Y también me gustaría así como, generalmente el que se queda con la custodia de los hijos, efectivamente, se hace cargo de más cosas. Sí. Es muy rara la pensión, estamos hablando incluso de altos funcionarios donde a lo mejor tú dices, se puede cubrir todas las necesidades, como ya señalamos, las necesidades de alimentos, vestido, lo comentó el licenciado en el bloque pasado, decía él también de incluso si los tienes acostumbrados a escuelas privadas, si los tienes acostumbrados a ir a clubs, si los tienes acostumbrados, pero la verdad nuestra sociedad económicamente no es tan fuerte que esas rendiciones, como dice la licenciada, tienen un sentido de por qué no se están otorgando esas revisiones. Nos tocan pensiones, aunque tú no lo creas, de 300 pesos a la semana y quieren rendir cuentas. Digo, parece hasta meme de con 300 no. Sí, con 300 no, y todavía nos reclaman que se va con el novio o que ya lo usó para tomarse, o las uñas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es muy común el de las uñas. Entonces, sí, pues no creo que alcance para eso. Me quedo con usted, licenciada Cano. Siguiente pregunta. Mi pareja falleció, duré 30 años en concubinato, tuvimos una hija, pero también falleció. Pero la hija de ella me quiere sacar de la vivienda
por el concubinato, ¿tiene derecho a quedarse ahí? Claro que sí. La relación de concubinato no se extingue, o sea, no extingue los alimentos. Estamos en una era completamente diferente donde la concubina ha adquirido algunos derechos al igual o muy equiparables a lo que es el matrimonio. Yo la verdad a veces como broma solamente se los digo, pareciera que vamos caminando hacia una situación donde el concubinato y el matrimonio termina siendo la única diferencia de la fiesta, ¿verdad? Y si ella dice 30 años, en 30 años esta señora tuvo toda una vida para crecer, para apoyar a su marido, para alimentar a sus hijos, incluso si tiene hijos de otros matrimonios, incluso también se llegan a incorporar. En este caso se le pide a la sucesión, o sea, a quien haya quedado, digo, vamos a suponer que la albacea o que hay un testamento, pues no quedó en ella, sino que se determinó que es otra persona, se le puede demandar a la sucesión el otorgamiento de una pensión alimenticia. Solamente hay que señalar cuáles eran las cuestiones que habitaban en su momento. Pero de antemano, ahí está la respuesta. Se nos está acabando el tiempo, me quisiera ir, pero tengo, licenciado Garibay, buenos días, ¿se puede meter a la cárcel al que no da pensión? Claro que sí. Este delito se le denomina incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, que depende o de que se tiene que generar este incumplimiento, que la persona que esté obligada a dar una pensión alimenticia no la haya otorgada. Pero da la casualidad que en algún momento lo comentábamos la licenciada Bernal y yo, que al momento de que uno presenta su denuncia y ya lo llevan ante una autoridad judicial penal, aparece dinero y pagan pagan la pensión alimenticia, porque o ves ahí o pagas o te vas guardadito unos 6 mesecitos a ver qué es lo que pasa. Entonces prefieren 1000 veces pagar, ya sea por medio de mensualidades o incluso hasta de un solo tajo el pago. Pero pues bueno, ya sí se siente puede. La presión diferente. Exactamente. Ahora, también eso tienen que tenerlo muy en cuenta. No solamente es pena, más bien, no solamente el delito aplica a los deudores alimentarios, también aplica para los cómplices, llámese empresas, llámese amigos que se dilapiden bienes, que escondan los bienes o que escondan el salario. ¿Qué pasa mucho? Veces. Que dejo todo el patrimonio en nombre de la mamá o en nombre del papá para poder esconder. También hay una complicidad, que es la que dice. Complicidad, correcto. Ok, pues se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Tenemos todavía tiempo para una pregunta, licenciada Bernal. Buenos días, solo para preguntar. Una vez dictada la sentencia del monto a pagar, ¿se puede aumentar o disminuir pensión por falta de trabajo o enfermedad? ¿Y la sentencia abarca todo o nada más alimentos y es por separado? Buenos días, gracias. Hola, buenos días. Bueno, aquí sí se puede establecer el monto de una pensión. De hecho, primero se establece como provisional y posteriormente dentro del juicio se aportan elementos para establecer la necesidad del acreedor y la capacidad económica del deudor, del que tiene que entregar los alimentos. Y con base en ello, se va a otorgar una pensión definitiva, que puede variar, puede quedar igual que la provisional, puede subir o puede bajar dependiendo de lo que se haya acreditado dentro del juicio. Entonces, pero no es estática, con el paso del tiempo se tiene que ir incrementando e incluso si es insuficiente con los incrementos, se puede presentar un incidente de incremento de pensión alimenticia, o bien del otro lado, si dice ya no tengo las mismas capacidades económicas, uno de disminución de pensión alimenticia en vía incidental, pero sí se puede. Pues, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. Gracias por los mensajes. Nos quedamos aquí en el tintero, como comúnmente se les dice, pero los seguimos guardando, se los hacemos llegar. Usted tiene ya aquí 3 abogados de los mejores de Aguascalientes para que usted se comunique con ellos si tiene alguna duda o quiera que le lleven sus casos. Si me permiten sus teléfonos, licenciada Bernal, 449-799-7174. El licenciado Carlos Garibay, su teléfono celular 449-205-3610 y licenciada Maritza Cano 449-710-5530. De todos modos, síganos mandando mensajes, nosotros archivamos las dudas e inquietudes para hacérselos llegar a los expertos. El jueves no se pierda los asesores en punto de las 10:30 porque seguimos con temas en materia mercantil, en donde vamos a ir platicando y también asesorándonos con ellos, porque son los que nos van a ayudar a resolver nuestros casos. Soy Rosy Aguilar y lo esperamos el próximo jueves a las 10:30.